Bendiciones para todos, es una alegría estar conectado nuevamente a través de este audio y con una enseñanza poderosa. Hoy vamos a hablar de las 10 vírgenes, vamos a hablar de la relación que tiene esto con la venida del Señor, de la relación que tiene esta enseñanza con la vida que debe llevar el cristiano. La iglesia como tal debe estar atento a la venida del Señor. El evento más importante que le espera a la iglesia no es saber qué tanta bendición Dios le va a dar, a qué tal nivel alto social, económico o cultural o familiar lo va a llevar el Señor. La expectativa de la iglesia debe ser la venida del Señor, debe ser el rapto. Es un tema que hoy ya no se toca, es un tema que pasó de moda, es un tema, como se dice popularmente, que no vende, que no atrae a las personas, pero la realidad bíblica es esta, la expectativa de la iglesia es la venida del Señor. Y vamos a mirar algo importante en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 1, dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando la lámpara o sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es importante que miremos el contexto en que se da esta palabra. Y en Mateo 24, en el versículo 50, dice el Señor así: Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Amén y amén. Vamos a orar y decirle: Señor, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de recibir tu palabra. Atento estamos de tus enseñanzas y deseosos de vivirlas, de recibirlas, Señor, de plasmarlas en nuestras vidas y caminar bajo esta directriz, bajo este consejo que nos das. Nuestros corazones sedientos de tu palabra y como la buena tierra preparada para recibir la semilla de tu palabra y pidiéndote, Señor, que esta semilla produzca, Señor, al 40, al 50, al 100 y más por ciento, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Señor, háblanos, que tenemos hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Entonces, todas las pautas del reino de los cielos deben estar plasmadas en la vida del cristiano. El que es obediente y espera la venida del Señor, ese es el que de verdad está atento, es el que de verdad ama al Señor y el que de verdad vive en el Señor. Miremos el tema de que habla la palabra de las 10 vírgenes. Y es que ser virgen es una condición del cuerpo, refiriéndose a una mujer que no ha conocido varón. Es una mujer que está pura. Y este ejemplo compara a la iglesia cuando el creyente viene a Cristo. Su condición espiritual es como el de una virgen, que no ha conocido varón. Ahora, ¿qué es un creyente virgen? En 2 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 2, el apóstol Pablo lo plantea de la siguiente manera. Dice que él ha desposado a la iglesia, a sus creyentes, a sus discípulos, como una virgen es desposada con el Señor. De esa manera, él dice que lo ha hecho. En 2 Corintios, vamos a verlo ahí, porque tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo y tenemos que vivirlo. En 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 2, dice así: Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén y amén. Mire cómo Pablo pastoreaba. Lo primero que dice es que lo hacía con celo. Y es que así debe ser un pastor. Un pastor debe tener celo por sus ovejas, celo por su condición espiritual, celo por el alimento que se les sirve a sus ovejas, celo por el cuidado que ellas reciben. Hoy en día, desafortunadamente, encontramos pastores que su único interés es el bienestar del pastor, no de las ovejas. Y por eso es que se habla o se lleva a las ovejas al pueblo solamente a que den, solamente a vivir con una expectativa material y financiera. Y eso es lo que se está viendo en la iglesia hoy. O también hay otros pastores que están muy preocupados por mantener en la iglesia una expectativa, un ambiente de show para que las ovejas se sientan cómodas, se sientan atraídas, seducidas por el ambiente que hay en la iglesia.
pero en realidad su preocupación no es su vida espiritual, no es la llenura del Espíritu Santo, no es el conocimiento de Dios. Y la expectativa de la iglesia hoy no es la venida de Jesús, no es el irse con el rapto. Todas las predicaciones están dirigidas a que la gente se afiance más a este mundo, se agarre más de este mundo, se enamore más de este mundo. Y por eso hoy la iglesia no tiene la expectativa de partir con el Señor. La expectativa de la iglesia es aferrarse cada día más al mundo, amar más al mundo y tener posesiones de tal manera que viva más y más aferrado a este mundo. Eso no es como el apóstol Pablo lo enseña, no es como el apóstol Pablo ejercía su ministerio como pastor. Recuerde que el apóstol Pablo fue puesto como pastor y maestro para la iglesia de hoy. Es ejemplo a seguir después de Jesús. Esta enseñanza viva de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, Pablo pastoreaba con celo. Así debe hacerlo todo pastor. Óigame bien, y él lo dice, pues, os he desposado con un solo esposo. Un creyente debe vivir como el que vive desposado, o sea, comprometido con un solo esposo, con una fidelidad, y óigame bien, y no con múltiples esposos. Así que para Pablo, un cristiano con el corazón como el de una virgen, era un cristiano que tenía un solo Señor, un solo Salvador, un solo Redentor y un solo Padre. Y ese Padre fue el que envió a su Hijo, y ese Hijo fue el que murió en la cruz. Y uno que entregó su vida, no hay más. Así que fuera de Cristo no hay nadie con quien se pueda compartir la fe. Esto es elemental y básico, pero miles de creyentes hoy invocan diferentes dioses y viven como mejor les parece o se sientan cómodos y agradados en la carne. Y cuando anteponemos antes que a Dios cualquier otra cosa, cualquier posición, cualquier conducta, esto se llama idolatría. O cuando ponemos nuestra mirada en otro que no sea Jesús, esto se llama adulterio y me refiero a un adulterio espiritual. Así que cuando usted comparte su fe en otro que no sea Jesús o viva contrario como Él nos lo enseña, usted ya no es un cristiano. Los cristianos somos los que estamos aferrados a Él, somos fieles a Él y Él es quien nos llamó y andamos como Él anduvo. El cristiano tiene un solo esposo y se llama Jesús. Es triste que hoy se tenga más la fe y la esperanza puesta en el líder espiritual. Estoy hablando en el pastor que en el mismo Señor. Esto es tan común hoy que son miles los que hoy desde las sillas de una iglesia se van para el infierno. Pues sostenidos por doctrinas de hombres y viviendo en la comodidad del mundo, hoy la iglesia está llena de personas tibias. Muy triste esta situación, pero tenemos que reconocerla. Es la realidad. Eso es ir en contra de Dios. Jesús y solo Jesús es la puerta. Solo Él es el camino y solo Él. Y en Él somos salvos. Estas fue las enseñanzas que Jesús dejó a sus apóstoles y que la recibieron y la predicaron y las establecieron como fundamentos doctrinales para la iglesia. Por eso Pablo dice que con celo de Dios casaba a cada creyente con un solo esposo, con el Señor Jesucristo. Esa es la base para entrar en el reino de Dios. Usted solo tiene un esposo, usted solo tiene una fe, usted solo tiene un mediador y usted solo tiene un Salvador que se llama Jesucristo, el Señor. No le dé vueltas a nada y no busque por otro lado. Este capítulo 11, versículo 2 también dice que para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, empecemos a concluir. El cristiano virgen tiene dos características fundamentales hasta aquí de lo que hemos hablado. Primero, que tiene un solo esposo. Y segundo, que son puros. Es que tenemos que ser vírgenes puras, cristianos puros. Es un cristiano que no se contamina con nada del mundo, que entiende que está en el mundo, pero que no es del mundo, pues tiene dueño al Señor Jesucristo, que pertenece al reino de los cielos y que es de arriba y no de aquí de la tierra. El cristiano virgen está desposado con Jesús, vive en pureza y no tiene arte ni parte con este mundo.
¿Y cuál es el propósito entonces de la iglesia en este mundo? Pues sencillamente alumbrar en este mundo, pues somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Somos los encargados de traer testimonio de Cristo. Somos los encargados de ser testigos fieles de Jesús, óigame bien, y también somos los escogidos por Dios para arrebatar las propiedades de Satanás que Él ha tomado de este mundo. Hablo de las almas, para llevarlos al conocimiento de Cristo, quien ya los redimió. Si usted no está viviendo dentro de este propósito aquí en la tierra, usted está perdido. Usted no ha entendido para qué ha sido llamado. Estamos aquí para hacer la obra de Jesús. Él dijo, me seréis testigos. Ustedes son la luz del mundo, dijo el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Así es que Él quiere que nosotros actuemos y vivamos aquí, pero entendiendo que no somos de aquí, que somos de arriba, que somos peregrinos, que estamos de paso. Y si somos de arriba, somos puros. Y si somos de arriba y somos puros, somos cristianos vírgenes y firmes, esperando el retorno y la venida del Señor. Así como en lo material, en lo físico, una virgen es alguien que no ha tenido relaciones con un hombre. En lo espiritual, un cristiano virgen es uno que no tiene relaciones con el mundo, no ha fornicado con el mundo. Ahora tenemos que entender esto, que antes de conocer a Cristo, tuvimos relaciones con el mundo, vivimos con el mundo y en medio de él. Pero después de que vinimos al Señor, Cristo nos perdonó, Cristo nos redimió de todas nuestras faltas y nuestros pecados y cortó nuestra relación con el mundo y tuvimos un nuevo nacimiento. Y el hombre viejo fue enterrado en las aguas del bautismo y las cosas viejas pasaron, dice el Señor, y todo fue hecho nuevo. Sus pecados, mis pecados fueron borrados con la sangre del Cordero de Dios. Ahora, si después de nacer de nuevo usted se contamina nuevamente con el mundo, todo está mal. Usted no ha entendido el sacrificio de la cruz. Usted no ha entendido la obra del Señor en la cruz. Ahora que somos creyentes, debemos permanecer como vírgenes, apartados del pecado y fieles al Señor, dando testimonio de Él, alumbrando en el mundo como lámparas bien encendidas y marcando la diferencia, siendo como la sal que da sabor a un mundo perdido. Un cristiano que fornica con el mundo, un cristiano que comparte con el mundo y se deleita en el mundo y que vive como el mundo, está perdido, pues ninguna cosa, óigame bien, o ninguna persona inmunda entrará en el reino de los cielos. Como cristianos estamos comprometidos con el Señor, estamos atentos a la boda del Cordero. Por eso permanecemos puros. Y si somos puros, tenemos comunión con gente pura. Somos espirituales. Permanecemos en comunión con gente espiritual. Eres santo. Óigame bien, tu comunión es con gente santa. Y si no es así, el compromiso se rompe. Y no podrás desposarte con el amado. El cristiano virgen es puro, el cristiano virgen es limpio, el cristiano virgen vive apartado del mundo por completo, no se contamina con el mundo para nada. Por eso es que hay que entender que hay muchos cristianos que hace rato dejaron de ser vírgenes, pues aman al mundo y se entregaron a los placeres que éste ofrece, se gozan en los bailes, en el trago, en el fumar, en las drogas, en la pornografía. Todo lo que el mundo ofrece forma parte de su vida y su deleite. El Señor dice, no améis al mundo, debemos apartarnos del mundo. Usted no puede anhelar a vivir como todos los demás viven. El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerde, lo del mundo pasa, pero lo de Dios permanece para siempre. Así que tenemos un compromiso, el cual tenemos que honrar, porque todo lo del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia, la altivez, la rebeldía, etcétera, todo esto pasa, pero los que estamos en Dios permanecemos para siempre. Iglesia, nada vale la pena para perder la salvación. Resumamos, hasta aquí ya hemos sumado nuevas características de un cristiano virgen. El primero, ya lo habíamos dicho,
que tiene un solo esposo. El segundo, que vive apartado del mundo. Pero mire este nuevo. El tercero, que es puro, completamente limpio. El cuarto, que su corazón está rendido al Señor. El quinto es que su mirada está puesta en el reino de los cielos. Él tiene claro y entiende que su lugar de morada no es aquí en la tierra. Y el sexto, que tiene un nuevo nacimiento y no tiene ninguna clase de contaminación. Estos son los únicos que tienen oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Este es el estándar a seguir. El que está fuera de este estándar está muerto en sus deleites, en sus delitos y pecados, y no tiene lugar en el reino de los cielos. Punto. No se diga más. Esto no se negocia. Eso no hay que hablarlo. Y aunque hoy se predique con una misericordia más amplia, con una gracia mucho más amplia, los que sigan esto están perdidos. Por eso, iglesia, usted debe estar atento a lo que dice la palabra. Usted debe estar atento a lo que se predica y compararlo, revisarlo a la luz de la palabra. Porque si no está en la palabra, si no es como está, usted no debe tenerlo en cuenta. Usted no debe tomar ese consejo, porque usted pondría en riesgo la salvación de su alma. Y cuando sus ojos sean abiertos, cuando la realidad sea dada, y es el día que esté allí en las puertas del reino de los cielos y no lo dejen entrar, será demasiado tarde. Allí habrá una gran voz que te dirá: apartados de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Entonces, mucho cuidado cómo se vive. El cristiano insensato que no es virgen es un cristiano mundano, es un cristiano impuro, es un cristiano contaminado. Iglesia, aquí somos peregrinos y tenemos que tener cuidado cómo nos movemos aquí en la tierra, cómo vivimos. Estamos de paso. Recuerde que su propósito en esta vida es alumbrar, llevar buenas nuevas a la humanidad y por medio de la predicación del Evangelio ofrecer una salida de escape al pecador. Ese es el único y el verdadero propósito de estar aquí en la tierra. No es de que Dios nos conceda todo lo que querramos. No es que Dios quiera darnos el desarrollo de todos nuestros emprendimientos y todo el propósito de nuestra vida. Tenemos que trabajar, sí. Dios nos brinda ciertas comodidades, Dios nos bendice, sí, pero ese no es el verdadero propósito. Y por eso es que la iglesia hoy se ha desviado. Por eso es que la iglesia, cuando uno mira en la radiografía de la iglesia de los hechos, cuando uno mira el comportamiento de Jesús, el actuar de Jesús, quedamos atónitos porque nada tiene que ver con lo que hoy se está viviendo y se está dando. Y Pablo, que conocía muy bien la doctrina, presentaba a la iglesia como una novia virgen desposada para Cristo, como teniendo un solo esposo. Santiago 4:4 dice con respecto a esto: oh almas adúlteras, todo creyente que está en amistad con el mundo, o sea, que está aferrado a películas obscenas, a telenovelas donde se aprueba el adulterio, el homosexualismo, que vive practicando el engaño, que vive practicando la maldad, que ama la música, el baile, toda clase de vicio. Todo el que tiene conexión con el mundo y ama el mundo y vive en función de esto, está en adulterio espiritual para con Dios. Recuerde esto, no solo es adúltero el que traiciona a su cónyuge, sino el que le falta a Dios, el que traiciona a Dios. Sea adulterio carnal o sea adulterio espiritual, no entran en el reino de los cielos. Pero el que se arrepiente y se aparta, el Señor lo salva, lo llena de su Santo Espíritu y lo hace una nueva criatura. Ese es el llamado que tenemos que recibir en esta hora. Esto es lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo en esta hora. Y hoy el llamado del Espíritu Santo es que usted sea un creyente que forme parte de una iglesia de vírgenes, que está atento esperando al novio para irse con él en el rapto y participar en la boda del Cordero. Iglesia, usted tiene un compromiso. Usted ha dado la palabra al Señor Jesucristo de seguirle, de amarle y de vivir como Él lo demanda. Así que cumpla con su compromiso, porque Él pronto vendrá por su iglesia y pronto se ejecutarán las bodas del Cordero. Cualquiera
que sea amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Iglesia, ¿cuántos aleluya son enemigos de Dios? Cuidado con el apego al mundo, cuidado con el apego a los placeres de este mundo. Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, que es mejor entrar sin un ojo al reino de Dios que completito al infierno. Es decisivo el desarraigarnos de nuestro corazón todo lo que sea del mundo. Si no lo hace, no cuente con el rapto. Solo los cristianos vírgenes tendremos la oportunidad, estaremos en la batalla hasta el final. ¿Sabes? Hay millares de evangélicos que están fuera por su vida mundana, por su vida tibia, por su vida indiferente y desobediente. El llamado es vivir, es estar alerta, es estar velando, pues el tiempo está cumplido y en cualquier momento llegará el rapto. En un abrir y cerrar de ojos no hay, óyeme bien, chance de prepararse. Usted debe estar preparado. La palabra de Dios no dice que se preparen cuando venga el novio. Ustedes tienen que estar preparados. Yo tengo que estar preparado cuando venga el novio, cuando venga el Señor por su iglesia. Así que viva cada momento, cada instante, como si ya fuera a pasar a bordo, como si ya se hubiese hecho el llamado, porque en cualquier momento sonarán las trompetas y los que estemos preparados, no los que nos estemos preparando, nos iremos con el Señor. En los tiempos de los apóstoles, estos eran muy cuidadosos con el tema de la mundanalidad. Ellos habían hecho una comunidad aparte, eran cristianos vírgenes, eran cristianos justos, limpios, desposados para un solo esposo y dando fruto para el Señor. Mateo 25:1 dice la enseñanza que estamos viendo que tomaron sus lámparas. La lámpara, recuerde que es prototipo de la palabra de Dios. Y allí en el Salmo 119, versículo 105 lo aclara, ¿no? Que lámpara es a mi camino tu palabra. Así que no hay chance, porque la Biblia nos está hablando aquí de que las 10 vírgenes tenían cada uno su lámpara, cada uno tenía su palabra. El creyente virgen tiene una sola fe y muchos dicen hoy que son cristianos, pero ¿qué fe tienen en la palabra? Muchos tienen creencias en postulados de hombres, en tradiciones, y muchas de estas tradiciones se encuentran fuera de la palabra. El cristiano virgen anda con la palabra como lumbrera, como una lámpara. Eso quiere decir que lee la Biblia, que estudia la palabra, que medita en ella. Hay cristianos que tienen tiempo para todo, menos para leer la Biblia. Tienen tiempo para trabajar de día y de noche si es el caso. Tienen tiempo para hacer deportes, tienen tiempo para estar en redes sociales, tienen tiempo para leer las noticias, tienen tiempo para estudiar y capacitarse más, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. Estos son unos completos fracasados. La Biblia se lee diariamente, la Biblia se estudia y se medita, se reflexiona y se vive hasta que sea parte de nosotros. Recuerde, la fe viene por el oír la palabra. Yo oigo esta queja mucho, yo no tengo tanta fe, pero es que la fuente de la fe, la recarga de la fe está en oír, en leer, en estudiar y en meditar en la palabra. No hay otra forma. Y recuerde algo, que sin fe es imposible agradar a Dios. La Iglesia Apostólica sabe que la única fe estaba basada en la palabra. Y este es un punto decisivo. Usted no puede conformarse con lo que recibe el domingo. Usted tiene que sacar tiempo diariamente para meditar en la palabra, para estudiar temas decisivos como son la salvación, como son la santidad, como es la obediencia, como es el temor a Dios, como es la venida del Señor, y también temas decisivos y contradictorios que pueden llevar a una persona al infierno, como es el espiritismo, como es el engaño, como es la brujería. La Biblia habla de todo esto y también nos muestra y nos revela las consecuencias que tiene todo esto, la idolatría, la adivinación, todo esto, la Biblia, el robo, el cohecho, el adulterio, la fornicación. Pues
Si usted no conoce esto, entonces ¿cómo se va a cuidar del engaño? Y entonces también ¿cómo usted va a testificar a otros? ¿Cómo va a enseñar con argumentos sólidos y firmes de la palabra a otros? Muchos no testifican por una sencilla razón, porque desconocen la palabra de Dios, porque no tienen argumentos firmes y sólidos para predicar. Es triste ver cómo miembros de doctrinas de engaño, como los testigos de Jehová, conocen muy bien la palabra, saben cómo tienen que predicarla, saben cómo tienen que hablarla y tienen todos los argumentos desviados, pero los presentan. Así que si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a extender el reino de Dios? No podemos hacerlo. Ahora, retomando Mateo 25, dice, y salieron a recibir al esposo. Estaban conscientes de la venida del Señor, conocían la palabra, discernían los tiempos, estaban tan seguros de la venida que salieron al encuentro del esposo. Usted solamente sale al encuentro a determinada hora cuando usted sabe con exactitud que llega esa persona. Me explico, usted por ejemplo sale a esperar a su hijo de la ruta del colegio a las 3:30, entonces es porque usted sabe que su hijo llega a las 3:35, 3:40, entonces usted, si es una persona cuidadosa, 5 minutos antes está atento y está ahí para recibirlo. Usted no llega a un vuelo al aeropuerto sino en el horario que ha sido determinado. Usted conoce el horario, usted conoce los tiempos y se desplaza allí con antelación si es una persona responsable y está en el momento indicado. Dice la palabra que estas vírgenes salieron al encuentro del esposo. ¿Por qué? Porque estaban o conocían la venida de su esposo, conocían el horario, conocían los tiempos. Así debe estar la iglesia. Hermano, hoy muchos conocen la venida del Señor, saben de los tiempos, lo han escuchado, lo han predicado, pero se han descuidado en esto. Joel capítulo 2, versículo 12 dice así, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hay que estar listos, repito, hay que estar listos, no alistándonos. Cuando Él venga, solo los que estemos listos nos iremos. Hermanos, hay muchos pastores responsables e íntegros que saben que aún en su iglesia, a pesar de que se predica la palabra, se habla la verdad, saben que muchos de sus miembros no están listos y no están preparados. Y mire, con amor se prepara una enseñanza. Con temor y temblor se entra a la presencia de Dios, se recibe un mensaje, se alista, se da, se exhorta a un pueblo, pero es su responsabilidad. Muchos pastores no podemos ir a visitar de una manera inesperada a muchas familias de la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos van a recibir. ¿Y por qué no nos quieren recibir si son miembros de la iglesia? Porque su vida es un caos, un desorden. Y hay personas que lo dicen, no, usted no puede ir a mi casa es un infierno, en mi casa se oyen gritos, se oyen peleas, se oyen insultos, se oyen maltrato. Y mira, lo saben, lo dicen, pero no quieren enmendar nada, no quieren cambiar esta situación. Saben esto y así vive mucho miembro de la iglesia, así vive mucho cristiano, mucho evangélico. Sabe su condición y todo, pero al mismo tiempo sabe esta verdad que estamos hoy recordando. Óyeme bien esto, saben que el Señor viene pronto, saben que su vida espiritual ha menguado, saben que no están en el nivel que deben estar, saben que no están preparados y más sin embargo no hacen nada. Hoy el llamado es para que usted se prepare, para que usted se aliste, porque la venida del Señor está más cerca que nunca. El cristiano virgen está todo el tiempo en comunión con el Señor y su deseo es servir a Dios. Su deseo es trabajar para la expansión del reino. Su deseo es vivir en plena santidad. Su deseo es mantener la comunión y la llenura del Espíritu Santo. Está atento a quien le habla, a quien visita, está atento por quien ora, está atento, óigame bien, por todo lo que tiene que hacer para cumplir al Señor. Estos son creyentes vírgenes, son creyentes comprometidos con el Señor, son creyentes que tienen un solo esposo, que tienen una sola fe y Jesús es ese Salvador para ellos. Se mantienen puros, se mantienen limpios, se mantienen apartados del mundo.
y tienen la lámpara en su mano, la palabra, y salen al encuentro del esposo porque saben que todo está cumplido y en cualquier momento, en el tiempo menos esperado, se irán con el Señor. Salieron al encuentro del esposo las 10 vírgenes. Miremos el versículo 2. Entonces dice así: 5 de ellos eran prudentes y 5 eran insensatas. Tremenda esta situación y es algo difícil y duro de explicar. Y esto no es fácil de explicar, la verdad. Pues decir que creyentes desposados con un solo esposo, puros, limpios, apartados del mundo, que entre esos creyentes se encontraron 5 insensatas y 5 prudentes. Esto es difícil de aceptar. La palabra insensata representa una persona fatua, una persona necia, una persona rebelde. Esa es la explicación, esa es la definición, pero ¿por qué se ve esto dentro de la iglesia? Dice que son insensatas las 5 porque tomando las lámparas no tomaron consigo aceite. Mire la explicación, lo tienen todo. ¿Qué es lo que tienen? Esperan al esposo, son apartadas del mundo, tienen fe, creen en la palabra, pero les falta aceite. No dice que no tienen el bautizo del Espíritu Santo, dice que les falta el aceite, dice que se descuidaron, dice que perdieron la llenura. Y es que hay creyentes que tuvieron el bautismo, que tuvieron el fuego de Dios, que estuvo sobre ellos por mucho tiempo, pero descuidaron la llama de ese fuego. Estuvieron llenos del Espíritu, hablaban a todos de Cristo, tenían el fervor, vivían en el primer amor. Cuando hablaban de su amado, sus ojos brillaban, tenían la unción, oraban por los enfermos y estos se sanaban, predicaban el Evangelio, pero descuidaron su vida espiritual. Bajó el nivel del aceite, ya no tienen el fervor, ya no se tienen ganas para ir a la iglesia, ya no hay pasión para predicar el Evangelio, ya no hay pasión para orar, ya no hay pasión para alabar y mucho menos para adorar a Dios. Ya no se tiene la misma llenura del Espíritu, ya no son vírgenes prudentes, sino que se han convertido en vírgenes insensatas. Y es que es insensato aquel que lleno del Espíritu y descuida esa llenura, y la descuida al punto que la pierde. ¿Por qué? Por descuido propio y por engaños del diablo. Las personas que están enferma y Dios lo sana, tiene que cuidar la sanidad. Si no, el diablo se la roba. Juan 5:14 dice así: he aquí, eres ya sano, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La misma palabra también dice: retén lo que tienes, no venga a ser que alguien lo toma. Retén tu corona, retén la unción, retén la pasión, retén el conocimiento, el entendimiento, el temor. Todo lo que Dios va poniendo y va edificando y va fortaleciendo su vida espiritual, usted tiene que cuidarlo con celo de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, a quien quitarle, a quien arrebatarle lo que Dios le ha dado. Usted no puede dejarse robar lo que Dios le da. Si Dios lo salva, es para que usted permanezca salvo. Cuando nos bautiza con el Espíritu es para que usted se mantenga lleno y mantenga esa unción. Dios quiere que usted sea lámpara encendida en medio de las tinieblas. Ese fue la falta de las 5 vírgenes insensatas. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo una vasija de aceite como reserva. Y es que la unción se debe tomar diariamente. Usted debe recargarse diariamente. Usted tiene que ponerse la armadura de Dios diariamente. Usted tiene que santificarse diariamente. Usted tiene que orar diariamente. Usted no puede conformarse con lo que recibe el domingo. Usted no puede esperar que cada 15 días, cada mes, el pastor baje de la plataforma, imponga las manos sobre usted y lo bendiga. Usted no puede esperar un acto especial en la iglesia cada 6 meses, cada año, donde el pastor baje con aceite de unción y lo unja a usted. Usted debe estar en esa unción
permanente. Usted debe estar continuamente buscando de Dios y ser lleno. Ese fue el descuido de esas 5 vírgenes. Esa fue su insensatez, esa fue su rebeldía, esa fue su necedad. Descuidaron su vida de oración, descuidaron su vida de lectura de la palabra, descuidaron su vida de clamor, de velar, de estar atento, de obedecer a Dios, de vivir en Dios, de predicar la palabra. Eso usted no lo puede soltar, usted no lo puede descuidar. Yo me quedo aterrado cuando alguien deja venir a la iglesia y le pregunto qué ha pasado, por qué no has vuelto, no has regresado, te extrañamos. No, es que tuve esta situación, es que perdí mi empleo, me deprimí, mi estado espiritual se bajó y entonces decidí no ir a la iglesia. Eso es lo peor que puede hacer. Esa es la insensatez, esa es la rebelión de una persona que no ha entendido y que no ha comprendido a Dios, que no ha entendido su posición. Usted está comprometido con el Señor. Usted dio su palabra de seguirlo en las buenas, en las malas, en los tiempos de abundancia o en el tiempo de escasez. Usted tiene que seguir adelante a pesar de la enfermedad, en la crisis, en la pérdida, en la derrota, en la persecución. Usted tiene que vivir aferrado a Dios. Usted tiene que vivir para Dios. Esa fue la falta de esas 5 vírgenes insensatas. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Jesús era lleno del Espíritu continuamente. Así debemos ser nosotros si queremos ser dignos de Él. Hombres como Pablo, como Felipe, como Esteban eran llenos del Espíritu Santo, pero a la vez fueron hombres que mantuvieron su llenura y no se dejaron apagar por nada. Las persecuciones, las crisis, las dificultades nunca apagaron la llama de su lámpara y su nivel de aceite permaneció, pues diariamente, continuamente, permanentemente vivían pegados al Señor, vivían orando, vivían clamando, vivían estudiando la palabra, vivían invocando su nombre y vivían haciendo lo que Dios les había llamado a hacer, predicar la palabra, ser luz de este mundo y sal de la tierra. Usted no puede descuidarse, pues Satanás, como lo dije antes, está como león rugiente buscando a quien descuidar. Descuídese del, del espacio que ha alcanzado y verá cómo el enemigo lo aprovecha. Pero cuando estamos agarrados de Dios, firmes en Él, en plena comunión, Él viviendo en nosotros, no hay diablo que apague ese fuego. El fuego está en Jesús. Usted está enamorado de Él. Usted está en comunión con Él. Usted está abrazado de Él y no hay forma que ese fuego se apague. No hay forma que el diablo tome ventaja de usted. Y entonces la pregunta que cabe aquí es, ¿cómo tener esa llenura? Lucas 21:36 dice, velad y orad en todo tiempo. Esa es la clave. El que está con una vida firme y profunda en comunión permanente con Dios, ese es el que tiene su lámpara bien cargada de aceite. De madrugada es el tiempo decisivo para orar. Hay que buscar a Dios con todo. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los insensatos les faltó aceite porque se descuidaron en la oración y no llevaron la vida de oración que debían llevar. Y aunque están con la lámpara en la mano, están esperando al esposo y son puros y están apartados del mundo, la oración no es profunda ni ferviente como debía ser, entonces la lámpara comienza a parpadear. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás dedicado a la oración, a la búsqueda con Dios? Acuérdese que orar es hablar con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Orar es tener conexión con Dios. ¿La está teniendo? ¿Está profundizando en esa comunión? ¿Está entrándose en esto? Entonces, ese es el llamado. La oración, si no es profunda, si no es ferviente, entonces su lámpara se apagará. Comience a buscar de Dios. Usted no puede descuidar su vida espiritual. En un momento de debilidad espiritual, el diablo saca partida.
ore en todo tiempo y mantenga la comunión abierta, mantenga esa comunión profunda y continua con el Señor. De eso depende que su lámpara esté encendida. De eso depende que su pasión, que su fervor, que sus sentidos estén despiertos. Cuando usted note que ya no ora con el mismo fervor, que ya está descendiendo en el estudio de la palabra y que le es difícil testificar a otros de Jesús, es el momento de adentrarse con Dios, es el momento de buscarlo en oración, en ayuno, hasta que recupere su nivel espiritual, salga de la condición de insensatez, busque esa unción fresca, mantenga la oración. Es la clave para que su lámpara siempre esté llena. ¿Y por qué nuestra lámpara debe estar llena de aceite? ¿Por qué tiene que estar con un alto nivel de aceite? Porque estamos esperando al Señor. Cuando usted descuida su vida espiritual, cuando usted descuida su vida de oración, entonces usted se deja arrastrar por el mundo, usted se descuida en su relación con Dios y es ahí lo que la palabra de Dios nos advierte, que puede venir el esposo, que puede venir el Señor por su iglesia y usted no va a estar preparado y por ende se va a quedar. Esta es la única razón que uno ve en la Biblia lo que representa la falta de aceite. Era ese descuido espiritual, era esa falta de oración. Apocalipsis 2, versículo 4 dice, has dejado tu primer amor, ya no oras como antes, ya no tienes fervor para adorar, ya no me buscas como antes. Esa es la queja del Señor a esta iglesia. Esto quiere decir que usted y yo debemos estar, óyeme bien, juzgándonos, analizándonos a nosotros mismos en todo tiempo. Debemos estar autoexaminándonos continuamente, porque entienda esto, es fácil juzgar a otros, es fácil sacar la paja ajena, pero qué complicado es mirar nuestra viga. Así que busque, examine su vida y deje de justificar sus faltas. Analícese, evalúese a la luz de la palabra, pídale al Espíritu Santo que le revele en qué ha decaído y tome las medidas necesarias para que recupere su nivel, para que recupere su ritmo espiritual. Haga esto con sinceridad e integridad. Traiga al altar lo que no está bien, arrepiéntese y apártese, y Dios lo restaurará y lo llenará nuevamente con el aceite de la unción, y Él lo santificará y lo respaldará de aquí en adelante. La victoria más grande que la iglesia debe perseguir es el rapto, el propósito verdadero de mantenernos en el Señor, de venir a la iglesia, de guardarnos para Dios, es el rapto, es el estar preparados para irnos con Él. El Señor lo puso en estos términos: ¿de qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al creyente? ¿De qué le vale al cristiano? ¿De qué le vale a mis hijos ganar el mundo si pierden su alma? Y es cierto, usted puede tener éxito, usted puede trabajar mucho, usted puede alcanzar mucho, pero si viene Cristo y se queda, ¿de qué le sirvió todo eso? De nada. Aún sus ofrendas, sus diezmos, el trabajo en la obra, si todo esto usted lo hace con fervor, con entrega, pero su alma se pierde, Cristo viene y usted no se va, ¿de qué sirve todo eso? La victoria más grande, recuérdelo, iglesia, es irse en el rapto. Mateo 24, 40-42 dice así: uno será tomado y otro será dejado. Velad, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Esto sí es una verdadera batalla espiritual. El estar alerta en todo tiempo, no permitiendo que el enemigo gane terreno en su vida espiritual, no bajando la guardia en ningún momento. Ese es nuestro verdadero llamado. No es alcanzar los anhelos y deseos del corazón, no es sacar adelante un proyecto de vida. Este debe ser, y este tiene que ser para estos tiempos finales, la predicación central para la iglesia. Prepararse, estar listo, santificarse, mantener su lámpara cargada de aceite, mantener reserva, estar atentos, buscando a Dios en ayuno, en oración, en clamor, orando en el Espíritu, con gemidos indecibles, orando en el Espíritu con todo fervor,
con un grito de agonía, orando en el Espíritu en lenguas. Es el llamado para la iglesia, atentos, viviendo en la palabra, escudriñando la palabra, andando como Dios quiere que andemos. En el versículo 4 del capítulo 25 de Mateo dice, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y me encanta la posición de esta otra parte de la iglesia. Tomaron aceites juntamente con sus lámparas. Las lámparas llenas y además tomaron vasijas con reservas. O sea que si se toman vasijas es porque el aceite de la lámpara se consume. ¿Cómo se consume ese aceite? Con la batalla diaria, en el mover diario que tenemos, en el trabajo, en el ambiente hostil del mundo, en medio del pecado del mundo. Usted batalla con la mentira, con el engaño, usted batalla con la tentación. En ese andar diario, el nivel de aceite se va bajando, se va desgastando. Por eso es que usted necesita diariamente, en esos momentos de provocación en los que usted se ve casi expuesto a gritar o insultar, o a veces se sale usted de su estándar, del llamado que tiene, y le falta. En ese mover diario, el aceite se va gastando. Por eso usted lo necesita. Usted, espero yo que usted sea como esa virgen prudente, que tiene su lámpara cargada de aceite, pero que tiene reservas. Así como el tanque de gasolina de un carro, en la medida en que se está moviendo en medio del tráfico, en medio del desplazamiento diario algo, usted ve que puede empezar el día o una faena con el tanque lleno y ve cómo empieza a desgastarse, y en un momento dado del día usted tiene que acercarse a una nueva fuente de recarga, a una estación de servicio y volver a cargar su tanque. Así nos pasa en nuestra vida espiritual. Usted no puede descuidar la oración. El apóstol Pablo lo recomienda: orad en todo tiempo y sin cesar, en todo momento. Hay que recargar. Usted y yo necesitamos diariamente recibir del poder de Dios. Usted debe mantener su llenura como una copa rebosante, que siempre sobre y nunca falte. No contristéis al Espíritu de la gracia. Las vírgenes prudentes eran llenas del Espíritu y listas para reemplazar el aceite que se consumía. Jesús oraba hasta tarde de la noche, y desde muy temprano usted y yo debemos hacer lo mismo. A no ser que seamos más grandes que Jesús, entonces no tendremos que orar como Él lo hacía. Pero si usted no es de la estatura de Jesús, si usted no es superior a Jesús, usted y yo, entonces estamos llamados a seguir los pasos de Jesús. Mantenga su vida espiritual, mantenga su vida de oración, mantenga su vida de consagración, mantenga su vida de entrega. Conviértase en un ferviente fan del Señor. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lamento y oración, dice el Señor. Oración en el Espíritu, oración profunda, oración con gemidos indecibles, oración con agonía de espíritu, de lo profundo de su ser. Las vírgenes prudentes tenían sus lámparas llenas, las vasijas de reservas llenas, estaban llenas del Espíritu. Efesios 5:18, y con esto termino. Esta es la exhortación de Pablo para la iglesia, a los Éfesos: sean llenos del Espíritu. ¿Y cómo se hace esto? En el mismo capítulo 6, versículo 18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Oración en el Espíritu, repito, oración en lenguas, con gemidos y con lágrimas. Primera de Corintios 14, ahí lo explica. Romanos 8 habla de esto. Es una posición de oración apostólica que mantenía a Pablo lleno del aceite, lleno de esa unción para ejercer el ministerio con poder. Él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si usted no ora, si usted no vela con perseverancia, la unción se opaca, el aceite se agota y la lámpara se apaga. Hermanos, iglesia, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de buscarlo con llanto, con lágrimas, con gemir. Es tiempo de apartarnos, de soltarnos del mundo y buscar a Dios con todo fervor. Quiero orar por ustedes y quiero decir: Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti
Ayúdanos a permanecer con nuestra lámpara llena de ese aceite, de esa unción fresca. Ayúdanos a mantener esa reserva permanente para renovarnos continuamente por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de velar, por medio de estudiar la palabra. No permita, Señor, que la pasión, que el brillo, Señor, que la luz se apague, Señor, que al contrario, que permanezcamos en ese primer amor, que los afanes de esta vida, que las tareas, los quehaceres de este mundo, que nuestras obligaciones, que nuestras responsabilidades materiales, físicas, familiares, laborales, nada de esto nos aparte de ti, nada de esto permita que nuestra lámpara se apague. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser esas vírgenes prudentes, sabias, entendidas, temerosas de Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.